Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes el vídeo de hoy. Como pueden ver por el título, hoy vamos a sumergirnos en una historia verdaderamente increíble, una sorpresa romántica al aire libre que Kerem preparó con muchísimo amor y detalle para Ande. Y créanme, va a ser algo que no querrán perderse por nada del mundo. Es el tipo de relato que te hace creer en el amor y en la magia de los gestos sinceros. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? El tiempo es ahora. Hagan clic en ese botón de suscribirse y, sobre todo, activen esa campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras futuras aventuras y relatos. Nos encanta tenerlos aquí, formar parte de esta comunidad y crecer juntos. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, prepárense para dejarse llevar por la imaginación. Imaginen esto, una noche despejada, un cielo tapizado de estrellas que parecen diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro, el sonido suave y tranquilizador de la naturaleza envolviéndolos, y una cena romántica preparada con una dedicación que solo nace de un corazón rebosante de amor. Kerem es conocido en su círculo por ser un romántico empedernido, de esos que no escatiman en gestos para demostrar su cariño. Pero esta vez, amigos míos, se superó a sí mismo. Quería crear un momento inolvidable para Ande, algo que no solo celebrara su amor, sino también la inmensa alegría y la luz que ella irradia en su vida. Y lo hizo de la manera más hermosa y perfecta posible, una sorpresa totalmente inesperada al aire libre, lejos del ajetreo y el ruido de la ciudad, rodeados por la serenidad de la naturaleza y bajo un dosel de estrellas que prometía mil y una maravillas. El plan de Kerem fue una obra maestra de meticulosidad y planificación. Esto no se trataba simplemente de colocar una mesa bonita y encender unas cuantas velas. Él quería que cada detalle, cada elemento, hablara directamente de su amor profundo por Ande. El primer paso, y quizás uno de los más cruciales, fue la elección de la ubicación perfecta. Kerem tenía en mente un lugar muy especial, un claro escondido en las afueras de la ciudad, un rincón secreto al que ambos solían acudir en los inicios de su relación. Era un lugar cargado de recuerdos, un sitio que simbolizaba el mismísimo comienzo de su historia, el punto de partida de todo lo que habían construido juntos. Preparar el viaje hasta allí ya se convirtió en una pequeña aventura en sí misma, llena de intriga y sigilo. Tuvo que coordinar absolutamente todo sin que Ande sospechara la más mínima cosa. Y sabemos que las sorpresas son infinitamente más dulces y emocionantes cuando no se las espera en absoluto. La tarde comenzó de manera aparentemente sencilla. Kerem, con una sonrisa disimulada, le propuso a Ande que iban a hacer una pequeña escapada de fin de semana a un lugar tranquilo, un respiro de la rutina diaria, sin darle demasiados detalles para mantener la intriga. Ande, poseedora de una curiosidad insaciable y siempre dispuesta a embarcarse en nuevas aventuras, se mostró inmediatamente intrigada. Estaba lista para lo que fuera. Cuando llegaron a las inmediaciones del lugar secreto, Kerem, con un toque de teatralidad, le pidió que se pusiera un antifaz. Imaginen la cara de Ande. Estaba completamente a ciegas, confiando plenamente en Kerem, dejando que él la guiara en este misterioso viaje. Kerem la guió con sumo cuidado paso a paso, con una ternura y una precaución que solo un corazón enamorado puede poseer, hasta que llegaron al punto exacto donde se desplegaría la magia. Y entonces llegó el momento cumbre. Cuando Kerem, con una sonrisa radiante y un brillo especial en los ojos, le quitó el antifaz a Ande, su reacción fue simplemente «wow», lo que sus ojos vieron la dejó completamente sin palabras. Ante ella se desplegaba un escenario mágico, sacado directamente de un cuento de hadas. Había una mesa elegantemente puesta, como si un hada hubiera diseñado el banquete. Un mantel de lino blanco impoluto cubría la superficie, la cristalería brillaba con destellos hipnóticos y velas parpadeantes proyectaban un cálido y acogedor resplandor que invitaba a la intimidad. Alrededor de la mesa, Kerem había distribuido cojines mullidos y mantas suaves, invitando a la comodidad y al relax, a disfrutar de la noche sin prisas. Pero eso no era todo, ¿o no? Detrás de la mesa un delicado hilo de luces cálidas se extendía, creando un dosel de estrellas artificiales que complementaba a la perfección las estrellas reales que tímidamente empezaban a asomar en el firmamento. La atmósfera que se creó era pura magia, un ambiente etéreo que prometía una velada inolvidable.
Ande estaba visiblemente emocionada. Sus ojos, antes curiosos, ahora brillaban con una intensidad desbordante de felicidad y asombro. Era un espectáculo para la vista ver su rostro iluminarse de esa manera. Kerem, al presenciar la reacción de Ande, sintió un profundo alivio recorrerle el cuerpo, seguido de una alegría inmensa que le llenó el pecho. Todo el esfuerzo, la planificación milimétrica, las horas dedicadas a cada detalle, habían valido la pena con creces al ver esa expresión en el rostro de la mujer que amaba. Se acercó a ella, la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo, y le susurró al oído, con la voz cargada de emoción, cuánto la amaba y cuánto significaba esa noche para él, un reflejo de su amor. La cena en sí fue un verdadero festín para los sentidos, una experiencia gastronómica cuidadosamente orquestada. Kerem no solo se había encargado de la atmósfera, sino también del menú, demostrando su conocimiento íntimo de los gustos de Ande. Sabía que Ande adoraba la comida casera, esa que reconforta el alma, pero presentada con un toque de sofisticación y elegancia. Así que preparó sus platos favoritos con esmero, un carpaccio de ternera, finas láminas adornadas con rúcula fresca y un toque de queso parmesano rallado, que abrió el apetito de manera exquisita. Como plato principal, un delicioso salmón a la plancha, acompañado de espárragos trigueros crujientes y una seductora reducción de limón que realzaba los sabores. Y para el postre el broche de oro, un tiramisú casero, su postre favorito de todos los tiempos, ese que evoca recuerdos y pura felicidad. Cada plato estaba presentado con una delicadeza y una atención al detalle dignas de un restaurante de alta cocina, un deleite visual antes incluso de probarlo. Mientras disfrutaban de la exquisita comida, la conversación fluía con una naturalidad y una profundidad que solo se dan entre dos almas gemelas. Hablaron de sus sueños más anhelados, de los recuerdos más preciados que compartían, de las pequeñas cosas que más apreciaban el uno del otro, esas que a menudo se dan por sentadas pero que son el cimiento de una relación sólida. El sonido rítmico de los grillos nocturnos y el suave murmullo del viento acariciando las hojas de los árboles creaban la banda sonora perfecta para su noche íntima. Kerem, como siempre, había pensado en todo, incluso en la música. Había preparado una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada con las canciones que tenían un significado especial para ellos, melodías que los habían acompañado en diferentes etapas de su relación, desde sus inicios hasta el presente. La música suave y romántica flotaba en el aire, añadiendo una capa más de intimidad y calidez a la velada, envolviéndolos en un aura de romance. Hubo un momento particularmente tierno, uno de esos instantes que se graban a fuego en la memoria. Kerem, con un gesto que denotaba anticipación, sacó una pequeña caja de terciopelo. Ande, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, conteniendo la respiración, se preguntó qué podría ser. Kerem abrió la caja con delicadeza y dentro, brillando a la luz de las velas, había un delicado collar con un colgante en forma de estrella. Le dijo a Ande mirándola a los ojos con una sinceridad conmovedora, que así como las estrellas iluminan el cielo, ella iluminaba su vida con su presencia, su amor y su esencia. Ande, emocionada hasta las lágrimas, con el corazón a punto de estallar de felicidad, se puso el collar al instante. Fue un detalle tan personal y significativo, un símbolo tangible de sus sentimientos, que la conmovió profundamente. Pasaron horas sumergidos en la compañía mutua, disfrutando del silencio confortable que solo las almas conectadas pueden crear, y admirando la belleza serena del entorno natural. Se recostaron sobre las mantas suaves, mirando fijamente las estrellas que ahora brillaban con más intensidad en el cielo oscuro, sintiendo la conexión profunda que los unía, un lazo invisible pero poderoso. Era una noche para celebrar su amor, para recordar por qué se habían enamorado perdidamente, y para soñar juntos con el futuro que les esperaba, un futuro que construían día a día. Kerem no solo le dio a Ande una cena romántica sorpresa, le regaló un recuerdo imborrable, una noche que quedaría grabada en lo más profundo de sus corazones para siempre. La simplicidad y la pureza de la naturaleza, combinadas con la elegancia y el cuidado de la preparación, y la profundidad inconmensurable de sus sentimientos, crearon una experiencia verdaderamente mágica, un tesoro que atesorarían por siempre. Para cerrar esta hermosa historia, quiero que se queden con una idea poderosa: el amor, amigos míos, se demuestra en los pequeños detalles y en los grandes gestos. Kerem demostró con esta maravillosa sorpresa, cuánto conoce y cuánto ama a Ande. Fue una noche que trascendió la mera buena comida y un lugar bonito, involucró tiempo de calidad,
conversación sincera y la creación de un espacio íntimo donde su amor pudo florecer aún más, crecer y fortalecerse. Es un recordatorio precioso para todos nosotros de la importancia vital de nutrir nuestras relaciones, de sorprender a nuestros seres queridos, de expresar nuestro cariño de formas significativas y de crear momentos especiales que perduren en el tiempo, convirtiéndose en pilares de nuestra felicidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta increíble sorpresa romántica al aire libre que Kerem preparó con tanto amor para Ande. Hemos sido testigos de cómo la planificación detallada, el conocimiento profundo de la otra persona y un toque de magia bien orquestada pueden crear una noche verdaderamente inolvidable. Desde la elección del lugar evocador hasta la selección de la música perfecta y los pequeños detalles como el collar con forma de estrella, cada elemento fue cuidadosamente pensado para demostrar el amor incondicional y la dedicación de Kerem. Fue un ejemplo perfecto de cómo crear un momento especial que va mucho más allá de lo material, centrándose en la conexión emocional, los recuerdos compartidos y la belleza de expresar sentimientos sinceros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este vídeo. Su apoyo, sus visualizaciones, sus comentarios y sus reacciones significan el mundo para nosotros. Si esta historia les ha tocado el corazón, les ha inspirado de alguna manera o simplemente les ha arrancado una sonrisa, por favor, no olviden dejar un me gusta. Su feedback nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. También si tienen alguna anécdota de sorpresas románticas, ya sea que las hayan planeado ustedes mismos o que las hayan recibido, nos encantaría muchísimo leerla en los comentarios. Compartan sus experiencias, así aprendemos unos de otros y celebramos el amor en todas sus formas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte activa de esta increíble comunidad, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y, lo más importante, a activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias, aventuras y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de nuevas historias y experiencias. Hasta luego y que el amor los acompañe siempre.